Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En Inversión Inmobiliaria empezamos la casa por el tejado. Ay, es que cómo me gusta esta música y cómo me gusta esta sección, empezar la casa por el tejado. Y la hacemos con José Antonio Pérez, doctor en Economía y director y profesor de Real Estate Business School, y David Ortega, director del MBA de Real Estate Business School. En esta sección, os lo he dicho, analizamos la actualidad inmobiliaria, pero desde un punto de vista económico y político. Y es que a veces, cuando las cosas no se están haciendo del todo bien, ¿no?, en algunos ámbitos, se dice que se empieza la casa por el tejado. Con este dicho popular hemos bautizado el nombre de esta sección de radio para hacer esa mirada reflexiva sobre el mundo del real estate, pero siempre con ese tono político y ese tono económico. Así que, como les tengo aquí en directo, ya les voy a presentar y les voy a saludar. Buenos días, José Antonio. Muy buenos días, Meli. Bueno, ¿qué tal se vive en Madrid? También bien, ¿no? Estupendamente, y además teniendo a mi hija aquí tengo el corazón partido. Bueno, pues cuando eso yo me voy a Málaga, que también se vive bien. Intercambio dormitorio. Eso. Bueno, ¿y qué tal? Buenos días, David Ortega, ¿qué tal estás? Muy buenos días, muy bien, y con un tiempo más agradable que el mes pasado. Es verdad. Bueno, pues como les decía a nuestros oyentes, bueno, pues en esta sección, ¿no?, empezar la casa por el tejado, vamos a analizar un poco las noticias que han pasado en el sector, en el plano político y económico, ¿no? Yo creo que, si os parece, tenemos que hacer la primera parada, porque es obligatoria, ¿no?, y reflexionar un poco de cómo, pues, el Ministerio de Vivienda quizá no ha empezado la casa por el tejado. No sé, vamos a analizarlo con vosotros, ¿no? Lo primero, pues, que se daba a conocer el índice de los precios de los alquileres. Bueno, pues no sé si ha sido acogido bien, ¿no?, en el sector. José Antonio. Bueno, creo que las pruebas hablan por sí solas, la tozudez de los hechos. Es fácil hacer legislación y parir normativa, eso es fácil desde los despachos, y el mercado está diciendo, como se ha escrito ríos de tinta y realidades, que no avanza la vivienda disponible en alquiler, y de pegarse un tiro en el pie izquierdo se han pegado otro en el derecho, y al final la legislación le sale a lo contrario, y hay menos alquiler disponible y además suben los precios más, precisamente en la zona, y como ejemplo también Cataluña, donde empezaron a intervenir comunitariamente con esas legislaciones desde la oferta y desde la limitación de precios, cuando lo que tiene es que fomentar todo lo contrario, que haya más oferta disponible, liberalizando ese mercado, dando garantías, seguridad, y por eso mismo el Build to Rent cuesta tanto arrancar en residencial, porque ayer mismo en seminarios que teníamos, en este caso fue en Málaga, pero igual aquí en Madrid, en la semana que viene en MIPIM y en Cannes ocurrirá lo mismo. Los fondos de inversión internacionales no entienden la legislación española comparada de alquileres con el resto que hay en Europa, y por eso no despega el producto de vivienda en alquiler, y con menos oferta, por mucho que quiera limitar el precio, lo poco que se alquila está más disponible. Suelos públicos no los activan, pues a un privado ¿cómo le van a obligar a alquilar? A no ser que copie esa directiva o eso que está haciendo Bruselas de que quiere expropiar las casas vacías. Pues no lo sé si eso lo van a llevar al mercado o es vincular además el derecho de la propiedad, ¿no? Que como bien estamos viendo actualmente con la ley de amnistía, se pueda amnistiar ya todo, bueno, porque empiecen también con el urbanismo, ¿no? Oye, David, y tú que estás aquí en Madrid también y ves lo que está pasando, la ABC España el otro día también hizo una rueda de prensa y habló de un observatorio del mercado del alquiler, ¿no?, con foco en ciudades y zonas turísticas. No sé qué os parece eso. ¿Ese observatorio va a tener... ¿Es importante o a ver, cuéntanos? Hombre, el observatorio, como su nombre indica, la posición que tiene más es de observar, ¿no?, de intentar, digamos, monitorizar o hacer un seguimiento de cómo se van desarrollando las acciones o qué impacto tienen esas medidas que el gobierno
esté tomando en ese momento, ¿no? Entonces, lo que yo sí considero que un observatorio siempre es necesario, pero la finalidad principal que debería tener ese observatorio, pues sobre todo es aportar ideas y soluciones a la situación actual, ¿no? Incluso ayer concretamente que estuve no en la APCE sino en Asprima, en lo que fue la presentación del proyecto Trinity, que próxima semana lo van a presentar en MIPIM, incluso los tiempos pues aceleran para que esa presentación se haga, ¿no? Se hablaba mucho sobre todo de la intención que tienen de que estas malas noticias de que si vamos a controlar los precios, vamos a limitar, que si zonas no tensionadas, al final lo que hace que es que el capital internacional en un país donde no somos ahorrador es fundamental y donde, como estamos viendo hoy en noticias cuando abrimos los periódicos, muchas promotoras están intentando convencer al capital internacional para que inviertan en sus proyectos y colaboren, ¿no? Porque es la única forma de crecer y de ampliar esa oferta que José Antonio estaba haciendo hincapié, y que al final, si sube la oferta y la demanda se va solucionando, pues los precios tendrán un crecimiento menos pronunciado, ¿no? Pero sobre todo las noticias o las malas noticias vinculadas al sector pues hacen que ese capital internacional sea más reacio o tenga más dudas a la hora de invertir en productos como el Build to Rent o en productos como el Build to Sell. Uh-huh. Madre mía, entonces con este panorama, ¿qué tenemos que hacer, José Antonio? Lo que ha hecho Milei en Argentina y derogar, ¿no?, la ley. Bueno, eso ha sido un experimento real que, como bien lo veníamos hablando, he aprovechado con un amigo buceador. Cuando digo buceador no es porque sea especial ser buceador, como un deporte de los muchos que hay, pero cuando estás bajo el agua el sistema compañero te juega en la vida, entonces da igual lo que te dediques, la confianza es absoluta porque depende uno del otro. Desde luego. Con lo cual es buceador compañero mío de 20 años y entonces la confianza es total, aparte de ser dentista y estar en un entorno también allí con la familia, que también tiene hermana economista y tal. Total, que efectivamente ha aflorado muchísima oferta en el caso de Argentina, pero allí hay otros desequilibrios sociales, de hiperinflación, de los precios subiendo el consumo, el salario no sube igual, entonces, ojo, ha conseguido aumentar la oferta, pero ahora tiene que conseguir que la gente pueda pagarla y eso está por ver. Con lo cual, quedándonos en nuestro entorno jurídico que tenemos, lo que decía antes de que yerran el tiro, es que se centran en intervenir la oferta y los mercados y se olvidan de las personas, de los clientes, de los ciudadanos, de que existe un salario mínimo interprofesional, que han inventado un IPREN, que para índice ya han inventado mucho. Y lo único que tienen que hacer desde lo público, donde no llega el sector privado porque no hay rentabilidad o no es sostenible el modelo, en los suelos públicos, es hacer posible desde la cuenta financiera de 1/3 de los ingresos que tiene cualquier unidad familiar, de los cobros mensuales, que puedan destinarlo a vivienda, porque tienen que seguir viviendo, consumiendo, desplazándose y atendiendo los gastos de educación, sanitario y demás. Con lo cual, la cuenta hay que empezar al revés, la casa por el tejado. ¿Cuánto puedo pagar al mes para tener un equilibrio de vida en base a ese que gana el salario mínimo interprofesional? Y ahí se fabrica. En suelo público no hay que amortizar el suelo, solo los costes de construcción. Le hemos demostrado por activa y por pasiva que ese 1/3 de los ingresos aguanta la amortización de metros cuadrados razonables en base a los ingresos de cada unidad familiar. Y el que más metros necesite o quiera, pues se esforzará más esa unidad familiar por conseguirlo. Pero tiene que haber un equilibrio de lo que se cobra todos los meses y lo que se dedica a vivienda, al coche, casa, curro, ¿no? Pues eso hay que establecerlo. Uh-huh. Es donde tiene que empezar las políticas públicas. Claro, ahora que hablas de políticas públicas nos tenemos que meter con la vivienda asequible, con los precios del módulo que en Madrid, oye David, por fin, después de no sé cuánto tiempo, se aprobó. Correcto. Lo conseguimos. Lo conseguimos incluso en el anterior programa. Nos preguntabas cuándo se publicaría en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid. Y semanas después de esa pregunta que nos hiciste se hizo realidad. Por supuesto que es una necesidad que el sector la pedía, porque desde el 2008 los precios pues no aumentaban. Sí, quizá a nivel de titulares, yo creo que los titulares son mucho más duros de lo que es la realidad, porque es fundamental que si los costes de construcción en estos 15 años han subido pues más de un 20%, pues es lógico que los precios también tengan que subir acorde a esas líneas, ¿no? Si se establecen o se han reducido lo que son las distintas zonas, hemos pasado pues de ver
existir 4 zonas, digamos, zona A hasta la zona D, pues han quedado solo en 3 zonas, ¿de acuerdo? Donde la zona A, pues son los municipios donde los precios han crecido en un menor porcentaje, ya que eran unos precios mucho más altos, pero al unir la zona C y D, pues da la impresión que por eso los titulares hacen mucha mención de que el crecimiento en los módulos pues ha sido alto, pero es más por la unión de esos dos zonas, ¿no? Si consideramos que con estos precios, pues el tema de la vivienda asequible se va a empezar a ir solucionando y atajando, porque el inversor y el propio promotor, pues siempre que los números salgan, pues va a ser más positivo, ¿no? El hecho incluso de ese matiz de que haga que el propio módulo pueda ir vinculado o va vinculado a los incrementos de la inflación, pues hará que también en los próximos años, conforme vaya subiendo la inflación, también el precio de módulo se vaya adaptando y por lo menos esa realidad de hacer vivienda asequible tanto en alquiler como en venta pues sea más real y más factible. Uh-huh. José Antonio, pero ¿se dan las condiciones necesarias y suficientes para la construcción de vivienda asequible? ¿Saben los números ahora? Felicitarte, Meli, porque llevo peleando mucho de que hablan siempre de condiciones necesarias pero no suficientes, y tú ya lo has explicitado. Entonces es lo básico en cualquier fórmula matemática, en el colegio lo enseñaba, y luego están las excepciones que confirman la regla, y a veces de una excepción se hace una regla y eso no puede ser, no confundamos al mercado. Con suelo asequible habrá vivienda asequible. La actualización de los módulos permite ya amortizar los costes de construcción razonables que tienen que seguir actualizándose. Más allá del San Benito, que ningún político ha querido cargarse el San Benito de que ha incrementado los precios. Y la presidenta Ayuso lo ha hecho y sin embargo lo ha toreado perfectamente y la gente lo ha entendido. Porque es razonable que si no actualizas costes no puedes fabricar algo a pérdida, salvo que sea la vivienda social por emergencia, que lo tiene que hacer la administración con los presupuestos públicos, que para eso está el suelo público, los aprovechamientos y el dinero que aportamos desde cualquier sistema impositivo. Dicho eso, con la actualización de costes ya permite que se construya el metro de obra. Lo que no permite muchas veces es pagar un metro cuadrado de suelo privado que puede estar al precio que quiera el propietario privado, más y más si no lo necesita, pero para eso están los suelos públicos. Ejemplo de los concursos, tanto por concesión administrativa como por derecho de superficie, que hay que entender que son distintos porque el capital internacional interpreta mucho mejor el derecho de superficie que la concesión administrativa sobre suelos públicos que siguen siendo públicos, y a los 75 años, tanto el suelo como el edificio construido sigue siendo de los que estén gobernando, de los ciudadanos que estemos en ese momento en este país, y mientras ha permitido que la gente viva. Entonces, un metro cuadrado a los costes del módulo se amortiza por cantidades razonables según esos ingresos. Y el sector privado está diciendo aquí estamos, y las constructoras. Luego nos faltará más mano de obra, más... Bueno, pero eso ya es otro capítulo que podemos resolver si hay proyectos. Si no hay proyectos, ¿cómo vamos a fomentar? Porque no me canso de decirlo, más y me allí en Málaga, donde a diario, lamentablemente en la costa andaluza, paseas un poquito y te encuentras cayucos o restos de balsas que están llegando y los veis en las noticias en Canarias lo que está ocurriendo. Esas personas las podemos formar en origen y venir en un avión a trabajar. Porque si hay que duplicar la construcción de viviendas, ¿cuánta mano de obra necesitamos? ¿A 5 por vivienda especializada? Parece que dice que no hay mayor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Uh-huh. Claro, pero ¿y las demás comunidades autónomas tienen conciencia de esto, de hacer esa vivienda asequible? Porque parece que hay algunas que sí que lo están liderando, pero ¿qué está pasando en el resto de España? No sé, David. Ahí, vaya, aunque mi origen es malagueño y mi vinculación está más con Madrid, lo tengo más vinculado o tengo más conocimiento de lo que sucede aquí, pero mi sensación, sobre todo por los propios alumnos y cuando comentamos con ellos, Andalucía, salvo que José Antonio me lo ratifique, creo que está pendiente de esa actualización. Bilbao, yo creo considero que sí ha actualizado esos módulos, pero Madrid desde ese punto de vista está haciendo punta de lanza, o por lo menos ha intentado, digamos, adaptar esos importes del módulo pues a la realidad de los costes de construcción, y que al final el inversor y el promotor pues intente desarrollar esa actividad, ¿no? Pero yo donde tengo más información es en el mercado de Madrid y de Bilbao.
José Antonio. Madrid lidera, tiene un 20% de cuota del mercado nacional, Andalucía tiene otro 20%, es decir, que Madrid y Andalucía, hablando de cuotas nacionales, hay casi la mitad del negocio de este país inmobiliario, y donde hay, cuando hablan de zonas tensionadas y concentración, uno por tener 1.000 kilómetros de costa, como es Andalucía, y Madrid por ser la capitalidad de España, ¿no? Andalucía ha actualizado con un decreto rápido en febrero que se ha puesto encima de la mesa, donde se ha simplificado bastante todas estas medidas y programas específicos en unión con la Asociación de Promotores, para poder activar esos suelos, IMPAS que se llama el programa. Nacho Peinado, que es presidente de FADECO, también alumno y profesor, lo invitamos a las mesas redondas, lo ha estado liderando y está firmado y actualizado. Antes de ayer hubo una reunión en la equivalente a Asprima en Málaga, la APC de Málaga, donde se estuvo analizando por un grupo de promotores y constructores privados, nosotros también formamos parte de la asociación, donde la viabilidad de la vivienda de VP o EVP, es decir, que las comunidades que no le queda más narices, no solo Andalucía, Madrid, porque los ciudadanos estamos en todos los rincones de España con necesidades muy similares. Y los ingresos son los que son, y la necesidad, el salario mínimo interprofesional es nacional, y si alguien en Badajoz está ganando el salario mínimo, tendrá que tener derecho a poder adquirir disfrutar de un metro cuadrado en alquiler o en venta o en opción de compra o los distintos concesión para poder vivir razonablemente. O no tenemos suficiente con lo que están diciendo los agricultores, que yo he dicho antes, el corazón partido por mi hijo, uno en Málaga, otro en Madrid, pero mi origen es agrícola y después constructor, que es mi familia política, que hoy igual que fusionada en una, ¿no? Pero quiero decir que los agricultores están hablando a gritos, ¿eh? Y esa crisis social la resolvemos porque no se puede estar a pérdida o dejar el fruto en el campo tirado, que es lamentable cuando hay hambre, porque los costes no te permiten que los precios los soporten. En la construcción ocurre exactamente igual. ¿Qué esperamos? ¿Una crisis social de los ciudadanos pidiendo un techo donde vivir o con tiendas de campaña en la calle? Habrá que anticiparse, ¿no? Llegaremos, yo creo que llegaremos. Bueno, y también has dicho algo, David, cuando has hablado del proyecto Trinity que pusieron el otro día en Asprima. Bien. Y es que dentro de poco tenemos dos eventos claves, que va a ser Red Deal y MIPIM, ¿no? Que además vosotros vais a ir a los dos, ¿no? Bueno, pues cuéntanos un poquito cómo se plantean estos dos eventos. Fenomenal. Con respecto a MIPIM, en la próxima semana, José Antonio y yo estaremos físicamente por allí. Incluso el jueves estáis invitados, a los que estén por allí, a un cóctel en el que colaboramos muy, muy directamente. Y la verdad que es una feria que, con el título de Empezamos la casa por el tejado, la finalidad o el objetivo principal que tenemos es, digamos, a nivel mundial o a nivel internacional, conseguir que el capital intente invertir en España, ¿no? Es decir, la gran finalidad de esa feria en sí es atraer el capital internacional, llevando proyectos de Madrid, de Barcelona, de Málaga, de Valencia o de Bilbao, donde ese capital internacional pues pueda tener información valiosa, o esos documentos donde a nivel de tiempo, de rentabilidades, de BAN, de TIR y todas estas cosas pues queden bien reflejadas, ¿no? Pero ante todo es un lugar donde presentar proyectos de España a nivel internacional para que en un vistazo el capital internacional tenga acceso a esa información, pues es importante, ¿no? Esa es la finalidad principal que tiene la feria de MIPIM, ¿no? Con respecto a Revil, pues el tema de la construcción industrializada o el tema de la construcción o muchas de las cosas que habla José Antonio de la figura de los ensambladores, ¿no? Porque al final cuando se produce en una fábrica todo el tema de las partes de la vivienda o los distintos elementos que integran una vivienda, la figura de ese ensamblador es fundamental, ¿no? Entonces, en Revil, por supuesto, todo lo que son mejoras constructivas, todo lo que es procesos constructivos edificatorios, pues son lo que se desarrollarán pues a través de proveedores de servicios, a través de ponencias y conferencias donde también participaremos, y quieras o no quieras, pues juega un papel fundamental, sobre todo pues para ahorrar tiempos y también pues poder abaratar sobre todo lo que pueden ser costes de construcción. Pero son las dos finalidades principales que tienen estos eventos, que en breve, pues la semana que viene MIPIM y la siguiente pues Revil.
Bueno, luego en siguiente La Casa por el Tejado, empezar La Casa por el Tejado, nos contáis las conclusiones de estos 2 eventos. Pero oye, qué ilusión, ¿no, José Antonio, da que vuestros alumnos, como antes estabas comentando, ¿no? Pues ya tengan un estatus, estén de directores en proyectos, ¿no? Ese es el paso de los años, Meli, que las canas no hablan por sí solas en este caso, pero esa es la gran satisfacción, o eso que se llama, no sé si salario emocional, pero esa vinculación profesor-alumno. Yo siempre tengo un dicho que lo aprendí también de mis profesores, que la etapa de nuestra vida es permanente, la formación, el aprendizaje, y el que no, que pruebe con la ignorancia a ver cómo le va. Entonces hay un dicho japonés, no sé si no se ha querido desvelar, o el anónimo de dónde viene, dicen que es del mundo de Oriente, que no es buen profesor quien no es superado por sus alumnos, ni es buen alumno quien no supera al profesor. Y para mí ese es el contrato que hago con cada curso, con cada promoción, y entonces me satisface enormemente cuando ayer mismo en Málaga, moderando una mesa redonda que no elegí yo fui de moderador, encantado, sobre obviamente las tendencias del sector en Málaga y tal. Los 6 invitados eran alumnos o ponentes participantes, con lo cual eso te sube la adrenalina tremendamente. Y claro, probablemente sí, digo algo políticamente no correcto, pero sí en aras a fomentar el ecosistema social y de la vivienda, porque obviamente el soporte de todo, porque los que nos gobiernan lo que tienen es la responsabilidad, que ya lo demostramos en este país con el banco hipotecario, con el 50% de vivienda protegida, con fabricar 600.000 viviendas, con que haya más de 13 millones de propietarios individuales y más de 25 millones construidas en este país, que el 99,99% está muy bien hecha. Y no, la excepción no pueden ser la regla. Y somos modelo para todo el mercado hispanoamericano de con la hipoteca, de con el derecho de propiedad me esfuerzo porque la vivienda es mía y genero ese patrimonio cultural como está. Y parece que eso lo hemos olvidado, y no hace tanto, del año 90, 91, 92, y hemos superado muchas crisis. ¿Qué pasa ahora? Parece que intelectualmente el concepto vivienda, o con tanto plan escrito, se ha quedado plano totalmente, ¿no? Uh-huh. Ha dicho David Reville y Mipping, a mí lo único que me inspira todo eso, igual que el CIMA, el CIMI y todas las ferias, porque las ferias existen cuando la oferta y la demanda se dan la mano, y lo que veo es la cara de la gente, cómo va buscando las cosas, cómo ese material le reacciona, y voy casi de incógnito con los clientes. Lo que más me gusta de todas estas ferias inmobiliarias es cuando están los particulares, cuando están los inversores, dependiendo del marco, porque los que vamos a vender cada uno lo nuestro, va a vender tu libro. Y ese ojito, que se ha hecho un avance tremendo en tecnología, en industrialización, pero creo que se está errando el tiro de la venta. No te va a comprar el constructor, el promotor o el arquitecto. Falta, igual que se crearon las constructoras, igual que el promotor no existía en el año 90-91, hasta que lo crea el Banco España con la subrogación hipotecaria, falta, como anticipa David, que lo llevamos investigando, y cómo empiezan los primeros modelos, quien ensamble toda la tecnología que hay disponible, toda esa industrialización, y la ponga al servicio del cliente. Y esa ensambladora no es la constructora actual. Uh-huh. Y hay mucho talento para poder ensamblarlo. Bueno, eso nos da próximo empezar La Casa por el Tejado. Ya para terminar, nos queda un minuto, David, pero cuéntanos que tenéis el Experience Day de los desarrollos del sureste. Cuéntanos brevemente. Correcto, estamos trabajando en esa visita a proyectos reales de los desarrollos del sureste con los alumnos, pues para la vuelta de Semana Santa, donde, como muchas veces decimos, el aprendizaje a pie de obra o a pie de suelo en sí, pues te da también un poco el ámbito o la magnitud que tiene ese gran desarrollo, pues como son los Berrocales, Valdecarros, Aijones, los Cerros y el Cañaveral, que ya está en una fase más inicial, así que más de finalización. Así que esperamos que en el próximo programa pues te podamos dar más detalles de ese Experience Day. Bueno, pues muchísimas gracias, José Antonio Pérez, doctor en Economía y director y profesor de Real Estate Business School. Muchas gracias, José Antonio. Encantado como siempre, Mary. Y David Ortega, director del MBA de Real Estate Business School. Muchísimas gracias, David. Gracias a ti, Meli. Pues nada, vamos a empezar La Casa por el Tejado. Hasta pronto. Hasta pronto.